Para lograr una convivencia pacífica y vivir una cultura en paz en la que prevalezca el diálogo y la consideración por las y los demás, es indispensable reconocer los conflictos que se presentan en la vida diaria y construir alternativas de solución que permitan a las partes involucradas hacerles frente sin violencia. En ello nos centraremos en esta sesión, en cómo desde nuestro actuar como seres humanos encontramos soluciones más justas que permitan a personas, grupos o naciones resolver los conflictos, aprender de ellos y convivir en una cultura de paz. Estudiantes de los 3 grados de secundaria de todo el país, les invito a quedarse con nosotros en este su espacio de reflexión cívica y ética en diálogo. Ya comenzamos. Les saludo nuevamente y les invito a que nos acompañen para hablar sobre cómo podemos contribuir desde nuestro actuar como seres humanos a encontrar soluciones más justas que permitan a personas, grupos o naciones resolver los conflictos, aprender de ellos y convivir en una cultura de paz. Gracias por acompañarnos en esta sesión que titulamos ¿Qué podemos aprender de los conflictos? Para comenzar, quisiéramos que escuchen las respuestas a un par de preguntas que nos ayudarán a abrir la reflexión. ¿Cómo reaccionas cuando tienes algún conflicto con otra persona? ¿Cuáles son los principales conflictos en tu entorno y por qué suceden? Escuchemos lo que nos comentaron en nuestra sección La Voz de la Juventud. En mi familia se acostumbra a jugar juegos de mesa cada Navidad. Ya hace 2 años uno de mis primos hizo trampa y ganó. Se generó tal pleito que mis tíos intervinieron. Pero como él es más pequeño, dijeron que debía dejarlo ganar y que no pasaba nada. Me sentí muy enojada y me dieron ganas de llorar, así que me fui a acostar y no terminé de disfrutar la celebración. Creo que la mayoría de mis conflictos son con mis amigos, porque siempre que salimos quieren ir a los mismos lugares y no aceptan mis propuestas de conocer otras cosas. Después de discutir un rato, siempre acabo cediendo para no pelear, pero creo que tendré que buscarme otros amigos. Tengo un grupo de amigas desde la primaria, somos 5. Últimamente me he distanciado un poco porque tuve un conflicto con 2 de ellas por un chisme que empezó a circular en el salón y se enojaron mucho conmigo. Me preocupa que ya no quieran ser mis amigas, pero mi mamá dice que no debo de admitir una responsabilidad que no es mía solo para darles gusto y resolver el problema. Tengo una hermana mayor que se aprovecha de las situaciones y con el pretexto de que es la más grande, mis papás le dan la razón siempre que tenemos conflictos, porque yo estallo y me resulta muy difícil estar calmada cuando siento que están siendo injustos conmigo. Esa calma que ella ha aprendido a manifestar le permite ganar cada vez. En las mañanas, para ir a la escuela, mi hermana siempre se mete a bañar antes que yo y se tarda tanto que para cuando es mi turno tengo que hacerlo en 5 minutos. Cada que le digo que me deje bañar antes, se niega y parece que ni siquiera me escucha cuando le explico mis razones. Como siempre agradecemos a todas y todos ustedes que nos hacen llegar sus comentarios, opiniones y respuestas. Su participación enriquece estas sesiones. Como pudieron escuchar, muchos conflictos cotidianos se deben a una comunicación poco efectiva o nula, como no tomar en cuenta los puntos de vista de otras personas, no hacer uso de las herramientas como la asertividad para expresar lo que pensamos y lo que sentimos, o bien, no saber cómo manejar adecuadamente nuestro enojo y frustraciones, prestar oído a chismes y habladurías, y peor aún, a transmitirlos o replicarlos. Es decir, transmitir información que difama a las personas sin corroborar siquiera la veracidad de lo que se dice, a prejuicios sobre otras personas o grupos que fomenten estereotipos y discriminación o resentimientos del pasado, entre otros. Exacto. En nuestra vida diaria nos relacionamos con una diversidad de personas, cada una con gustos, valores o formas de ser y pensar que pueden o no ser compatibles con la nuestra. Por lo que cuando los intereses, necesidades, valores o ideas de otras personas se contraponen a las nuestras, surge uno de los retos más importantes, que es enfrentar y solucionar los conflictos que se presentan. Así es. Los conflictos pueden ser una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal. Sin embargo, se piensa que los conflictos son negativos porque la manera de resolverlos frecuentemente ha sido por medio de la violencia.
Como ya se había indicado en otras sesiones, el conflicto es la discrepancia entre los intereses y necesidades de las personas. Los conflictos pueden resolverse de manera pacífica, llegando a una solución o un entendimiento. Sin embargo, los conflictos que manejamos de manera inadecuada pueden causar situaciones más complicadas, como rupturas en una relación con otra persona o grupo y manifestaciones de violencia física, verbal, psicológica y económica. Efectivamente, en cambio, resolver conflictos de forma pacífica nos permite desarrollarnos como individuos, como grupos, familia, amistades, escuela, comunidad y como sociedad. De lo contrario, tendremos serias limitaciones para realizar lo mejor posible nuestras actividades y nuestras capacidades se verán afectadas. El conflicto está presente en la vida de todas y todos y aprender a resolverlo es esencial para la convivencia. Y esto no siempre es fácil, por lo que es importante identificar las causas por las que se dan los conflictos. Aunado a lo anterior, también pueden ser los prejuicios sobre otras personas o grupos, la falta de confianza en lo que el otro o la otra dice y hace, y los resentimientos por peleas del pasado. ¡Claro! Todas esas situaciones que comentas pueden causar conflictos. ¿Sabías que hay varios tipos de conflictos? Los conflictos interpersonales se dan en espacios donde convives con otras y otros de manera más próxima. Por ejemplo, con la familia, amistades, en la escuela, con los vecinos, vecinas y en la comunidad. Cierto. Recuerdo cuando de niño no me gustaba comer verduras y mi mamá todo el tiempo me insistía para que las comiera. Eso me hacía enojar y discutía con ella por la comida, pues mi interés en comer era con otras cosas, para mi gusto eran más deliciosas. Ahora sé que el interés de mi mamá era que me alimentara lo mejor posible para estar sano. Definitivamente los padres y las madres siempre buscan lo mejor para sus hijas e hijos, por lo que a veces se contraponen los intereses de unos y otros. Bajo estas reflexiones les invito a ver un video sobre los conflictos interpersonales. Vayamos a verlo. Es natural que en la familia haya problemas y diferencias entre sus integrantes. Estas situaciones sirven para aprender a resolver conflictos sin violencia, por medio de experiencias que transmitan valores y desarrollen capacidades que nos permitan vivir en sociedad. Las herramientas adquiridas en casa nos sirven para resolver conflictos que suelen presentarse en otros ámbitos de la vida, como la escuela, el grupo de amigos o los vecinos. Los conflictos que no se resuelven generan molestia y pueden desencadenar actos violentos. La ira y el enojo suelen conducir a la violencia, que es un acto cuya intención es lastimar, dañar, imponer o manipular a una persona para que deje de hacer algo o lo haga en contra de su voluntad. Este acto de dominio o control es ejercido por personas que tienen más poder frente a otras. De igual forma, hay otros conflictos que suceden en espacios más lejanos a la vida cotidiana. Por ejemplo, en su municipio o ciudad, país y el mundo. A estos se les llaman conflictos sociales en los que participan diversos grupos y personas con múltiples intereses en pugna, como los religiosos, políticos, económicos o culturales. Ejemplo de ellos son la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera, la Guerra de Secesión o Guerra Civil Estadounidense y actualmente el conflicto en la República Centroafricana, que está viviendo una guerra, hambruna y la constante violación a los derechos humanos, particularmente de las personas de religión musulmana y de niñas y mujeres, solo por mencionar algunos ejemplos de conflictos que no son fáciles de resolver. Lo que ocurre en el país, el estado y en el mundo afecta la vida de las comunidades, escuelas, los grupos de amigos y las familias, por lo que los conflictos reflejan los retos que tenemos para resolver nuestras diferencias. Así es, debemos encontrar soluciones justas que permitan a personas, grupos o naciones convivir en una cultura de paz, y la paz se consigue a través de la solución de conflictos. También es importante destacar que los conflictos tienen algunos componentes o características básicas, llamados elementos de conflicto, que son las partes que chocan y se enfrentan los intereses y las necesidades de cada parte. Las causas o motivos, las emociones y estados de ánimo que surgen
las creencias y los valores en juego. Con las anteriores reflexiones podemos decir que cuando tenemos un conflicto, a veces nos enojamos, otras reaccionamos de manera violenta y en otras ya no queremos saber nada del tema. Los otros y otras también tienen diversas sensaciones y pensamientos. Sin embargo, es necesario aclarar lo que nos sucede, reconocer el origen del conflicto y dialogar para buscar una solución. Estamos hablando de cosas muy interesantes. Es claro que siempre hay una forma de entenderse y llegar a acuerdos cuando existe la voluntad para resolver los problemas. Pero, ¿cómo se puede mantener la calma? Evitar el enojo y estar dispuesto a escuchar las razones del otro u otra. ¿Qué podemos hacer para que prevalezca la razón sobre la intolerancia? Ahí está la clave. Tenemos que generar una conciencia ciudadana en la que desarrollemos capacidades para comunicarnos. Como decían nuestras abuelas, que hablando se entiende la gente. Por supuesto, aunque parezca algo obvio, hablar por hablar no sirve de nada. Debemos aprender a dar argumentos que expliquen nuestras razones, a preguntar, entender y proponer ideas. Esto nos guiará a practicar una comunicación adecuada y sobre todo a ser asertivas y asertivos cuando nos expresemos y activas o activos cuando escuchemos. Efectivamente, la comunicación es un proceso en el que intervienen dos partes de forma alternada. Uno es el emisor del mensaje, otro el receptor y viceversa. El mensaje debe fluir con claridad y libre de ruido. Es por eso que el canal de comunicación también es importante. Es muy interesante lo que comentas y por ello es necesario precisar a qué nos referimos con el ruido y el canal de comunicación y cómo deberían ser la comunicación asertiva y la escucha activa. Claro, qué bueno que lo planteas, pues el ruido es todo lo que interfiere en el proceso de comunicación. No solo nos referimos a sonidos que puedan complicar el viaje del mensaje y su adecuada recepción. También tiene que ver con la información que es poco o nada confiable, la cual puede entorpecer o distorsionar el proceso de comunicación. Por ejemplo, los chismes o lo que otras y otros opinaron con relación a rumores o noticias falsas. Hoy en día las redes sociales son un medio en el que las personas o grupos intercambian información y que en ocasiones esta puede ser falsa, causando desinformación y al mismo tiempo puede influir en nuestra manera de pensar. Por ello es importante que al entablar el diálogo estemos seguras y seguros de que la información que poseemos es verídica y confiable y eliminar por completo todo lo demás, lo que en definitiva no aportará nada al entendimiento entre las personas. En efecto, debemos elegir un buen canal de comunicación. Si el asunto a tratar afecta a dos personas, en principio serían únicamente ellas quienes deberían discutirlo sin la intervención de nadie más. Pueden sentarse a conversar, enviarse comunicados por escrito, intercambiar información confiable por medios electrónicos que sustenten su opinión, hablar por teléfono. El medio que elijan estará bien si en ambas se sienten cómodas de emplear ese medio y si con ello evitan que se tergiverse el mensaje. También es muy importante tener en cuenta que en un conflicto por lo general se involucran otras personas o grupos de personas en el que cada una tiene una perspectiva de lo que sucede y se hace más complejo cuando al expresar sus emociones y afectos se mezclan con los hechos, lo que puede dificultar la comunicación. En ese contexto es que reviste mayor importancia la comunicación asertiva, que consiste en estar dispuestas o dispuestos al diálogo, expresar claramente nuestras ideas con honestidad y eficacia. Sabré que fui asertiva cuando con quien o quienes tengo un conflicto, mis argumentos hayan sido claros y se haya entendido lo que yo pretendía, pero además que sintamos satisfacción al poder llegar a acuerdos que hayan beneficiado a ambas partes. Es la mejor forma de evitar malos entendidos. Así es, y eso es parte de la escucha activa. Si bien debo ser asertivo al hablar, tengo que ser muy receptivo al escuchar, poner atención y asegurarme de haber comprendido bien el mensaje. Esto me permite empatizar con el otro u otra y entender su punto de vista, sus intereses y el porqué de su postura ante el tema de conflicto.
La comunicación es una estrategia fundamental en la solución del conflicto. No obstante, hay que trabajar en la solución buscando que las partes en el conflicto queden satisfechas con la solución final. Una buena comunicación permite expresar y comprender los intereses y necesidades de cada parte. Ahora hay que buscar que cada una de ellas obtenga lo que quiere, o cuando menos algo que se aproxime a su propuesta. Ahí entramos a la etapa de negociación. Un conflicto se genera principalmente porque ambas partes sienten que sus derechos han sido vulnerados. A través del diálogo podemos practicar la empatía y comprender por qué el otro u otra se siente incómodo o incómoda con lo que yo hago o pretendo hacer. Y a su vez, la o el otro comprende mis razones para hacer o pretender hacer algo. Ahora cabe preguntarse, ¿cómo puedo reconocer que mis necesidades e intereses tienen el mismo valor que las del otro u otra? Desde mi perspectiva es necesario comprender el problema, solidarizarse con los sentimientos de otro u otra y escucharle y hacerle saber que le escucho y le comprendo, pero también determinar qué necesita cada quien para que nadie se sienta agraviada o agraviado. La contraparte seguramente al escuchar la propuesta propondrá algo diferente o insistirá en que debe haber otra solución. A veces conviene posponer la negociación para que ambas partes tengan tiempo de reflexionar y buscar nuevas formas de solucionar el conflicto para discutirlas en una próxima reunión. Eso ya es un gran paso. Como ven, un diálogo asertivo propicia el entendimiento y cuando este se dé se comienza a buscar soluciones que satisfagan a las y los involucrados en el conflicto. A veces las negociaciones no son sencillas. Deben existir entre las y los involucrados la convicción de resolver el conflicto a sabiendas de que no puede inclinarse la balanza totalmente a su favor. Se trata de llegar a acuerdos justos y compromisos, no de imponer la voluntad de nadie. Para tener un buen proceso de negociación se requiere ser solidarios y solidarias, entender qué espera la otra persona de mí y qué espero yo de ella. Es decir, qué voy a dar y qué voy a recibir a cambio de ello, establecer compromisos y cumplirlos. En el resultado final de la negociación, ambas partes terminarán cediendo algo a cambio de obtener un beneficio mayor. El resultado nos debe llevar a todas y todos que se sientan satisfechos o satisfechas con lo que ganan y no se lamenten por lo que tuvieron que conceder. Es muy importante para todas y todos aprender a solucionar nuestros conflictos de manera pacífica y saber negociar. Me gustaría que escucháramos a las y los estudiantes que nos compartieron sus experiencias negociadoras. Vamos a ver qué nos comentan. Soy bueno negociando porque siempre consigo lo que busco. Por ejemplo, espero a que mi mamá ande con prisas para ir a trabajar y le digo en el último momento lo que quiero. Así para que no se le haga tarde siempre me dice que sí a todo. Una vez quería ir a la fiesta de una amiga del salón, pero mis papás eran muy estrictos con los permisos porque pensaban que yo aún era demasiado joven para darme este tipo de libertades y que a mi edad no somos tan responsables. Entonces, platicando con mi hermano mayor, surgió que buscar una forma de demostrar que soy confiable. Después de pensar un poco, les ofrecí que a cambio yo lavaría los platos de la comida durante 2 semanas. Aunque no fue nada fácil convencerlos, cuando ellos vieron mi compromiso, ya no tuvieron dudas. Ahí aprendí que para negociar hay que ofrecer algo a cambio de lo que queremos conseguir. Tengo una colección de cochecitos que he guardado desde muy niño. Aunque ya no juego con ellos, me gusta conservarlos y las personas que me conocen saben que siempre me hace feliz recibir uno más. Un día llegó mi hermanito con uno que le acababa de comprar mi mamá en el mercado y quería cambiármelo por otro que siempre le ha gustado mucho. Al principio me negué, pues a mí no me interesaba el suyo. Algo decepcionado me preguntó cuál quería a cambio del mío. Incluso me ofreció 2. Cuando vi que quería negociar, le cedí el carrito y acepté el primero que ofrecía. Hace unos años, mi hermana mayor quería que le prestara un suéter, pero cuando yo le pedí algo prestado exigía a cambio cosas imposibles de cumplir, y siempre me sentí engañada. Por esa razón, no le presté suéter y ese día ella aprendió que hay que estar realmente dispuesto a negociar y ceder para ganar algo. En la escuela nos pidieron armar equipos para hacer un ejercicio de negociación. Y mi equipo debía obtener más tiempo de recreo a negociar con los maestros que eran los del otro equipo.
Mandamos a nuestro representante después de plantear una estrategia, pero nos sentimos muy frustrados cuando volvió muy feliz a decirnos que no había conseguido más tiempo de recreo, pero que ganamos un paquete de hojas blancas, porque según él, al menos algo habíamos logrado. Como hemos escuchado, la mayoría de los estudiantes está consciente de que negociar implica dar y recibir. Sin embargo, aún percibimos que algunas opiniones apuntan hacia obtener lo que quiero como sea y sin perder nada. Lamentablemente no nos preparamos emocionalmente para negociar y nos dejamos llevar por el arrebato del momento. Es como un capricho. Si no es como yo digo, entonces no es. Es una conducta totalmente antagónica a la negociación, pues como ya dijimos, antes de negociar hay que estar dispuestas o dispuestos a comprender qué espera el otro y otra de mí. En principio, para obtener lo que quiero, tengo que tener claro qué puedo dar a cambio. Es muy obvio que no siempre el diálogo se entabla de manera adecuada y que muchas veces se pretende llegar a negociar en beneficio propio, sin pensar bien en los intereses del otro u otra, o a veces sin tener claridad en lo que realmente quiero y a qué estoy dispuesto a ceder. Eso suele no funcionar muy bien. Hay que conocer al otro u otra de antemano. Algunas y algunos estudiantes nos compartieron sus experiencias estableciendo acuerdos con sus padres y madres, lo que es un buen ejemplo porque es una oportunidad para mejorar la convivencia familiar y contribuir al bienestar integral. Aún así, podemos encontrar que conociendo las necesidades del otro u otra, puedo tener buenos elementos de negociación. Como el chico que se ofreció a lavar los trastes de toda la semana a cambio de un permiso para ir a una fiesta. Es claro ejemplo de que siempre se puede obtener algún beneficio cuando estoy dispuesta a dar algo que el otro u otra valora. Qué importante es de verdad aprender a dialogar con las personas y resolver nuestros conflictos en forma pacífica. Supongo que no es algo sencillo, pero se va desarrollando con el tiempo, la habilidad negociadora y la convicción de buscar la paz. ¿Qué aprendemos de los conflictos? Claro, tienes toda la razón en lo que comentas. La resolución pacífica de conflictos es algo que debe cultivarse y que se debe ir perfeccionando con cada experiencia. Aprendemos de nuestros errores y vamos mejorando nuestras destrezas de comunicación y escucha activa para comprendernos y actuar con empatía. Así nos va resultando más fácil ceder un poco en favor de una solución que resulte conveniente para todas y todos. Además, se aprende a identificar en qué momento se estanca la negociación y a parar una discusión antes de que se pierda el verdadero propósito que se busca, resolver el conflicto. A veces también es bueno buscar la ayuda de un mediador o mediadora que modere la discusión y ayude a aclarar los argumentos de las y los involucrados y a mantener la cordialidad durante el diálogo. Lo más importante de aprender a manejar los conflictos es experimentar la satisfacción de que podemos resolverlos sin violencia y con ello fortalecer las relaciones entre las personas al aumentar la confianza entre las partes, para que si en el futuro enfrentan situaciones similares, sepan cómo actuar y que siempre hay una forma pacífica de resolver las cosas. Ha sido muy interesante conversar sobre estos temas. Nos queda muy poco tiempo, pero antes de despedirnos, hagamos una reflexión final. Siempre habrá conflictos entre los seres humanos. La convivencia en sociedad y la diversidad del pensamiento entre las personas naturalmente genera diferencias. Hay que entender que esto es parte de nuestra vida cotidiana. El diálogo es una estrategia fundamental para la solución de los conflictos de manera pacífica. Y la negociación es un camino seguro para el establecimiento de acuerdos en beneficio de todas las partes. Estoy convencido de que las y los jóvenes que nos han acompañado el día de hoy pertenecen a una generación de cambio, comprometida con la paz y la armonía y que se ocupa desde su cotidianidad por convivir en una mejor sociedad donde, como ya dijimos, no dejará de haber discrepancias y conflictos, pero no habrá nunca lugar para la violencia en la solución de los mismos. Por el momento tenemos que despedirnos, pero nos encantaría que regresen para que podamos seguir tratando sobre este tema. Les agradecemos mucho que compartieran su tiempo y su conocimiento con nosotros.
Quisiera agradecer también a las personas que hacen posible estas sesiones, ya que realizan un gran esfuerzo para que ustedes desde su casa puedan continuar con sus aprendizajes. Les invitamos a seguir viendo y participando en las sesiones de Cívica y Ética en Diálogo. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.